Estimados alumnos y alumnas del Centro Preuniversitario de San Marcos, reciban un afectuoso saludo del profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, en este ciclo virtual 2022. Muy bien, entonces entramos a nuestra 7ª semana, pero antes de entrar a nuestro tema, que es sensación y percepción, quería hacerles una recomendación, ya que esta semana es su examen, ¿no? Su primer examen. Entonces, que esta semana sea, chicos, de revisión de los temas aprendidos. Refuercen más eso. Ya no traten de tratar de aprender nuevos temas. Si no lo han estudiado, no lo han aprendido durante este mes que han tenido, se les puede complicar, se pueden estresar. Mejor es revisar lo que ya estudiaron, lo que ya aprendieron. Tienen que tener agilidad, rapidez en resolver esos temas, ¿no? Y para tener agilidad, rapidez, es organizar las ideas. De eso se trata, organizar las ideas en torno a esos temas. Por eso que en esta semana traten de verificar cuánto saben, hasta dónde alcanza su aprendizaje. La semana de vísperas del examen ya no es aprender nuevos temas, es solamente revisar, repasar, verificar lo que ya estudiaron en el mes, ¿ya? Eso les va a ayudar bastante a que no se estresen, ¿no? Sean más enfóquese, ¿no? Bien, entonces, empezamos con nuestro tema del día de hoy sobre sensación y percepción. Miren, acá les estoy presentando el cubo de Necker, ¿no? En realidad, si yo les preguntara a ustedes qué aprecian ahí, qué observan ahí, ¿no? ¿Tú crees o ustedes creen que todos sus compañeros van a estar viendo lo mismo que tú ves, ¿no? Todos los 26 alumnos que hay en este momento observarán la misma figura que tú estás viendo, ¿no? Es bastante probable que no, que no. Cada quien está viendo una figura diferente, pese a que el estímulo es el mismo. El estímulo es el mismo, pero están viendo una figura diferente. Ahora, ¿cómo te lo demuestro? Que están viendo una figura diferente, pese a que el estímulo es el mismo. Te doy la siguiente imagen. Esta es la imagen que has observado en la diapositiva anterior. Sin embargo, hay alumnos que están viendo este tipo de imagen, como la A, ¿no? Y es un cubo con una mirada así para arriba, pero para el izquierdo, ¿ves? ¿Te das cuenta? Mirando para arriba, pero para el lado izquierdo, ¿no? No sé si lo puedes apreciar. Así, mira, así, para allá, para el lado izquierdo, ¿no? Y la otra figura, la figura B, lo están viendo de otra manera. Es más directo, centrado, mirando más para el lado derecho. Para el lado derecho. Incluso hay algunos alumnos que no están viendo este cubo de la manera A ni de la manera B. ¿Cómo lo están viendo? Lo están viendo como si fuera una caja vacía, con un hueco acá al centro, ¿ve? Una caja vacía, así, ¿no? Entonces tú te preguntarás, ¿cómo, profesor, frente a un mismo estímulo vemos diferentes cosas? ¿Por qué vemos diferentes cosas ante un mismo estímulo? Cuando una persona ve, por ejemplo, un árbol, dependiendo de quién está viendo ese árbol, ven un árbol diferente. Ese árbol no es el mismo para, por ejemplo, un carpintero. ¿Qué cosa está viendo el carpintero en ese árbol? Listones de madera. Un agricultor, un campesino, ¿qué cosa está viendo ahí? ¿No? Frutos, ¿no? Un caminante, ¿qué cosa está viendo ahí? Está viendo una sombra. O sea, por eso que la percepción no es solamente con la información de los sentidos, con la información del estímulo. La percepción no se da con la información del estímulo. Sino, si fuera así, todos veríamos lo mismo, pero no todos vemos lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros observamos, escuchamos, vemos también con nuestra experiencia, con lo que tenemos almacenado acá en la mente, con eso también vemos, con nuestros miedos, nuestras creencias, con eso también vemos, con eso observamos, con eso escuchamos, ¿no? Ahora,
para que tú te des cuenta que tiene esos procesos, la percepción, ¿no? Hoy día, ¿qué vamos a tratar? Vamos a ver los conceptos sobre sensación y percepción, cuáles son los factores biológicos de la percepción, es decir, cómo funciona nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestro cerebro cuando está percibiendo, los factores psicológicos de la percepción, dentro de ellos los principios organizativos de la percepción visual, y las alteraciones de la percepción, ¿no? Dentro de ellas, las más conocidas, la ilusión y la alucinación. Entonces, empezamos por los conceptos de sensación y percepción. Ahí está. ¿Cómo empieza la percepción? Quiero que entiendas que la percepción tiene dos etapas. Hay dos etapas en la percepción. En la primera etapa es cuando el organismo, ¿no? El cuerpo capta la información física del estímulo, ¿no? Cuando esa información física del estímulo, ¿no? Pasa por nuestro cuerpo, por el sistema nervioso, ¿no? Periférico, por el sistema nervioso periférico, pasa esa información, y una vez que esa información llega al cerebro, ¿no? Hasta el límite entonces de llegar al cerebro, a ese proceso se le llama sensación, ¿no? Cuando entonces nuestros sentidos captan la información física del estímulo, la conducen por los nervios, el sistema nervioso periférico, hasta llegar al cerebro, ¿no? En la puerta del cerebro, allí se da la sensación, ahí se da la sensación, ¿no? Por ejemplo, miren chicos, si estuvieran en clases presenciales, cómodamente sentados en sus carpetas, en cunas, de repente su compañero de su espalda necesita algo de ustedes, un borrador, una regla, ¿no? Y no quiere de manera ser inoportunos, hablándole sobre lo que requieren. Simplemente le hacen la seña y con el dedo le presiona su espalda para que se dé cuenta, ¿no? Que algo quiere, presiona su espalda. En ese momento, cuando tú detectas la presión en tu espalda, detectas la presión en tu espalda, ahí se está produciendo una sensación, estás captando al estímulo, estás captando. ¿Qué cosa estás captando? Una fuerza, energía mecánica, una presión, ¿no? Se está produciendo una sensación, ahí se está produciendo. Sin embargo, cuando esa información llegó a tu cerebro y tú quieres saber allí en tu cerebro, ¿no? ¿Con qué te está presionando? ¿Será de repente con la regla, con el lápiz o con su propio dedo? Con su dedo te está presionando. Cuando tú tratas de identificar al estímulo que te está presionando y estás relacionando en tu cerebro, ¿cómo se llama ese estímulo? Y tú dices, ah, no, me está presionando con su dedo. Entonces ya la información está en el cerebro y ahí recién se ha producido la percepción, ¿no? Y por eso dicen que para que se produzca la percepción hay dos niveles de procesamiento. Hay un procesamiento ascendente, acá está, procesamiento ascendente que va desde el estímulo a al cerebro, desde el estímulo al cerebro pasa por los sentidos. Eso es sensación. Y cuando esa información, ¿no es cierto?, está acá en el cerebro y tratas de reconocer a ese estímulo, ¿no? Tratas de reconocer ese estímulo, a eso se le llama procesamiento descendente, es decir, del cerebro, de la mente al estímulo. ¿Qué estímulo es? ¿Qué estímulo es? ¿No? Y lo relaciono. Y yo digo, ah, no, es un dedo, es un dedo. Ya ahí se produjo el procesamiento descendente, ¿no? Y a ese procesamiento descendente, estrictamente, cuando tú ya lo identificas, se llama percepción. Entonces, para que se dé la percepción, dice que la percepción se da rápido, en 12 milisegundos. ¿No? En 12, o sea, es rápido. Cuando tú entras a un ambiente, a un salón de clase, por ejemplo, planta la mirada adelante, ¿no? Dice que en 12 milisegundos ya sabes quién se ha sentado adelante. O planta la mirada atrás, ya sabes quién se ha sentado atrás. Lo identifica rápido, ¿no?
O sea, al segundo lo divides en 1000 partecitas, en 13 milisegundos identificas cualquier objeto, cualquier estímulo, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, chicos, entre sensación y percepción. En realidad, sensación es la primera parte, la primera etapa, cuando nuestro organismo capta el estímulo, ¿no? Cuando yo tengo la sensación, ojo, esto tiene que quedar bien claro, yo no sé qué cosa estoy captando, no sé qué estoy captando. Sé que la información está pasando por mi cuerpo hasta llegar al cerebro. Eso sí lo sé, lo siento, ¿no? Visualmente, auditivamente, lo siento. Cuando yo veo, por ejemplo, en la pizarra, ¿no? El profesor de geometría, veo al profesor de geometría y que en la pizarra está colocando triángulos, está colocando rectángulos, hexágonos. ¿Cuándo se produce la sensación? Cuando la retina, ¿no? Con mis conos y bastones, ven puntos, puntos ahí de colores, negro, ¿no? Líneas, eso ve. ¿Qué cosa estoy captando? Información física del estímulo. Cuando yo tengo la sensación, ¿sé qué cosa estoy captando? No sé, no sé. Porque esa información todavía está en mis sentidos, en mi retina, en mis conos, ¿no? En el nervio óptico, todavía está ahí, no ha pasado al cerebro, no ha pasado a la corteza occipital. Entonces yo estoy viendo solamente puntos, líneas, es lo único que estoy viendo. Pero cuando esa información ya está aquí en el cerebro y miro y reconozco que esos puntos, esas líneas, es un triángulo, es un cuadrado, ya ahí se produjo la percepción, ¿no? Miren, todo este proceso que yo les estoy explicando dura 13 milisegundos, es rápido, es veloz, es muy veloz, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es sensación? Sensación es un proceso psicofisiológico, donde se capta a través de los sentidos la información física del estímulo. Esa es sensación. En cambio, percepción es cuando yo reconozco, identifico, ¿no? Interpreto al estímulo, sé qué cosa estoy mirando, qué cosa estoy escuchando, qué estoy sintiendo. Entonces ya cuando yo sé, identifico ese estímulo, ¿no? Ya ahí no es sensación, estrictamente ahí ya es percepción. Por eso percepción significa identificar, reconocer al estímulo, ¿no? Interpretar al estímulo, encontrarle un sentido al estímulo. Esa es percepción, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ves una persona a lo lejos como una mancha que se te está acercando, ¿no? Como a 2 cuadras, a 3 cuadras, ¿no? Y se acerca hacia ti, en ese momento tú captas una figura borrosa, no sabes quién es, ¿no? Sensación, ¿no? Visual. Pero cuando ya se ha acercado lo suficiente y tú reconoces quién es esa persona, es mi amigo Pedro, ¿no? Es mi prima María, ya eso no es sensación, eso es percepción, porque ya identificaste al estímulo. ¿En qué tiempo lo has hecho? En 13 milisegundos, rapidito, ¿no? Ahora, chicos, también es cierto que en el proceso que esa información física del estímulo, ¿no? Atraviesa mis sentidos, ¿no? Desde el estímulo a mis sentidos, hasta antes que llegue al cerebro, esa información pasa por varios procesos. Eso es importante reconocerlo también. Hay varios procesos, ¿no? ¿Cuáles son esos procesos que hay que reconocer ahí? Primero hay que saber que la información, ¿dónde se capta primero? En el órgano receptor, ¿no? Y ahí se da el umbral, ¿no? El umbral absoluto, se da el umbral absoluto. Después se da la transducción, ¿no? Luego se da la transducción. En todo se da un procesamiento neural, ¿no? O neuronal. Y otro proceso que se da también en la sensación es la adaptación sensorial, ¿no? Vamos a explicarlo cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esta es la parte biológica de la percepción. Esto hay que reconocerlo, es la parte biológica. Cómo nuestro cuerpo, nuestros sentidos captan y procesan la información para mandarla al cerebro. ¿Qué es un órgano receptor? Un órgano receptor, ya sabemos, la vista, el oído, ¿no? El gusto, el tacto.
Los órganos receptores son células, ¿no? O estructuras altamente especializadas en captar información específica del estímulo. Solamente se dedican a captar información específica del estímulo. Por ejemplo, el órgano receptor de todo lo que es estímulo visual es la retina. Y en mi retina yo tengo células especializadas que se llaman conos y bastones. Y tengo millones de conos y bastones. Y mira, producto de la evolución, ¿no?, filogenética de nuestra especie, hay conos y bastones que detectan información específica del estímulo. Por ejemplo, si yo veo una persona, en esa persona hay conos y bastones que detectan líneas verticales, otras líneas horizontales, otros círculos, van detectando círculos. Es decir, esos millones de conos y bastones se realizan solamente en dar información específica al estímulo. ¿Sabes qué cosa lo hacen al estímulo? Lo fragmentan en miles de pedacitos. Por eso que la sensación analiza cada detalle, cada elemento. Y así esa información fraccionada lo conduce por el nervio óptico. ¿Dónde lo integra? Acá en el cerebro. Ahí lo integra. Y con otra información también lo integra para encontrarle un sentido, ¿no? Igual sucede con, ¿no?, el gusto. Acá tenemos, ¿no?, papilas gustativas. Tenemos papilas gustativas. Y también las papilas gustativas están especializadas. Hay papilas gustativas que detectan lo dulce, lo salado, lo amargo, ¿no? Y están en diferentes segmentos de la lengua. Los catadores de vino, los chefs, ya saben. Por ejemplo, cuando quieren detectar qué tan dulce es una sustancia, ¿a qué segmento de la boca, de la lengua, ¿no?, llevan esa sustancia para captar lo dulce de una sustancia? ¿Ustedes conocen, chicos? A ver. O sea, yo quiero captar si ese postre es bien rico, ¿no? O es bien dulce o no es tan dulce. ¿A dónde tendría que llevarlo? ¿A qué segmento de la boca? Sí, lo dice Allison. Sí, lo veo, pero primero la ve, dice, ¿no? La lengua, muy bien, Len. Pero ¿qué segmento de la lengua, Lady? Porque es amplio la lengua y ahí hay diferentes tipos de papilas gustativas. ¿No, Rodrigo? La parte anterior de la lengua, ¿no? Correcto, Rodrigo está en la... Venís, muy bien, las papilas gustativas, pero están distribuidas en toda la lengua, ¿no? Guido Barriento, la parte superior de la lengua, ¿no? Eh, eh, las papilas gustativas de lo dulce están concentradas en la punta de la lengua, acá, en la punta de la lengua. Ahí están concentradas las papilas gustativas de lo dulce, ¿no? Cuando tú quieres probar si ese café es rico, amargo, ¿dónde tienes que llevarte esa sustancia fundamentalmente? ¿No? Porque ahí están concentradas las papilas gustativas que detectan, ¿no?, lo amargo de una sustancia. En la parte dorsal, ¿no? En la parte dorsal del fondo de la lengua. Ahí está. Ahí están las papilas gustativas, ¿no? Ese ceviche, ese acidito del ceviche también igual, ¿no? Entonces, en las partes laterales de la lengua, ahí se detecta muy bien el ácido, ¿no? ¿Por qué? Producto de la evolución de nuestra especie, ¿no? Esos son los órganos receptores. Por ejemplo, acá tenemos nosotros en las fosas nasales los epitelios olfativos. Son células especializadas. Y tenemos 1000 tipos de epitelios olfativos. 1000 tipos, para detectar 1000 tipos de aromas. Estamos especializados, ¿no? Esos son los órganos receptores. Y en los órganos receptores, estimados alumnos, será este proceso, el umbral absoluto. ¿Qué significa umbral absoluto? Que nuestros sentidos, ¿no?, nuestros sentidos, para que detecten al estímulo, se requiere que ese estímulo tenga una intensidad, si no, no lo detectamos, si no tiene esa intensidad. Por ejemplo, para que yo sepa que ese fluorescente en mi cuarto
¿no? En mi cuarto está prendido a plena luz del día, está prendido, está apagado, ese fluorescente tiene que tener una potencia, ¿no? Y yo me doy cuenta que si está prendido, está apagado, porque ese fluorescente tiene 50 watts, 25 watts de potencia. Entonces yo me doy cuenta si está prendido, está apagado. Pero te pregunto, si tu fluorescente tuviera un watt de potencia, tuviera un watt nomás de potencia, ¿tú te darías cuenta si está prendido, está apagado con un watt de potencia? Es probable que no, es probable que no, porque tú no tienes una vista biónica, no tienes una vista biónica, tú tienes un límite producto de tu especie. A eso nosotros llamamos umbral absoluto, la mínima intensidad que debe de tener un estímulo para que lo podamos detectar, si no, no lo detectamos, ¿no? No lo detectamos. Y eso pasa en todos los sentidos, chicos, en todos los sentidos. Miren, acá le están poniendo un ejemplo del umbral absoluto normal en cada persona. Por ejemplo, para la vista, dice que una persona puede identificar la llama de una vela a 27 kilómetros de distancia en cielo despejado. En cielo despejado, ¿no? Esa es la vista normal, esa es nuestra agudeza normal, ¿no? Claro que hay personas que son medias ciegas, ¿no? Medias miopes, ¿no? No, con ellas no cuenta, pues, ¿no? Solamente una vista normal. Ese es el umbral, ¿no? El tacto, el ala de una abeja en nuestra mejilla, sí la sentimos, ¿no? Sí la sentimos. Esa es la misma intensidad para sentirla, ¿no? El olfato, una gota de perfume en una casa de 3 habitaciones, ¿no? El gusto, una cucharadita de azúcar disuelta en 9 litros de agua. Miren, si esa cucharadita de azúcar o de sal, ¿no? Yo la pongo, ¿no? A un recipiente de 9 litros y medio, ¿no? 9 litros y medio, ya no lo detecto, ya no lo detecto. A 10 litros ya no lo detecto, está fuera de mi umbral, está fuera de mi umbral, ¿no? Pero si está a 9 litros, menos de 9 litros, yo sí lo detecto. Ah, no, acá digo, acá hay azúcar, acá hay sal, digo, ¿no? Porque está dentro de mi umbral. Umbral, entiéndanlo ustedes como una puerta, ¿no? Entre detectar y no detectar un estímulo. Es así, umbral es como una puerta entre detectar o no detectar un estímulo. Y respecto al oído, dice el tic-tac de un reloj a 6 metros de distancia, ¿no? Eso ya sea, la psicofísica ha establecido estos parámetros, ¿no? Para que se den cuenta con otro ejemplo de las características de lo que significa umbral. Miren, algunos animales tienen su agudeza sensorial más desarrollada que nosotros los seres humanos, nos ganan. Por ejemplo, el águila, su vista, ¿no? Detecta cuántos kilómetros detecta su vista, ¿no? El cielo, ¿no? Detecta su vista, perdón, a su presa. Estos son depredadores, ¿no? El perro, el olfato del perro es 1000 veces más potente que el olfato del ser humano. Nuestra Policía Nacional, para detectar droga, ¿qué raza de perro utiliza? Que incluso entre los perros hay razas que tienen el olfato más fino, más desarrollado, más agudo. Y a ver, chicos, ¿conocen ustedes? Rodrigo, el oído, cuando un zancudo me zumba todas las noches en la oreja. Claro, ajá. Ese es un buen ejemplo de umbral, ¿no es cierto, Rodrigo? El sabueso, no, hay razas especiales, ¿no es cierto? ¿No? Mireia ya dio en el clavo, el pastor alemán, ¿no? El pastor alemán, ¿no? ¿Usted no ven cuando los policías hacen sus redadas en el aeropuerto, ¿no? En el aeropuerto, en aduanas, en el puerto, llevan perros para que esos containers gigantes, el perro, ¿no? Está ahí, ¿no? Eh, ¿No? Ahí está. ¿Por qué? Porque el umbral del perro es 1000 veces más potente que el nuestro, 1000 veces más potente. Detectan incluso droga que está bien embalada, la van detectando, ¿no? Claro que a esos perritos la policía primero los entrena, pues, ¿no?
¿Y cómo los entrena? También le dan su dosis también ¿no? Le dan su dosis así cada cierto tiempo. A esos pobritos perritos los hace dependientes también, ¿no? Pero regulado, lógicamente, ¿no? Entonces, pasa de repente unos 3 días, 4 días que no le dan su dosis, ya está desesperado ese perrito. Y lo sacan así al aeropuerto. El perrito está que busca su dosis ahí, ¿no? Ya están entrenados para eso, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes conozcan el concepto de umbral, mínima intensidad que debe de tener un estímulo para que nuestros sentidos lo puedan detectar, si no, no lo detectan, ¿no? Transducción, este es otro proceso. Miren chicos, cuando la información física del estímulo llega acá al órgano receptor, por ejemplo, un ruido, bulla, ¿no? Esas ondas vibratorias llegan a las células ciliadas de mi oído, allí llegan, ¿no? Para que esa información de ese sonido acústico, ¿no? Pueda ser conducido por mi nervio auditivo al cerebro, dice que necesita cambiar de fuente de energía, de esas ondas vibratorias a ondas electroquímicas, Ese cambio de fuente de energía se llama transducción. Y todos nuestros sentidos hacen transducción. Por ejemplo, yo toco la superficie de una pizarra en mi salón. Quiero saber si esta pizarra es lisa, es rugosa, es áspera. Con la yema de mi dedo la palpo. Y en la yema de mis dedos hago transducción, cambio de fuente de energía electromecánica a energía electroquímica. Y por mis nervios pasa ya la información. Ya se produjo la transducción. Todos los sentidos hacen transducción, ¿no? El proceso neuronal es la conducción de la información, ¿no? Es la conducción. Otro proceso que se da también en la sensación se llama adaptación sensorial. ¿Qué es la adaptación sensorial? La adaptación sensorial se refiere cuando los sentidos se acostumbran a una fuente de estimulación, ¿no? Se acostumbran a una fuente de estimulación. A veces nosotros nos acostumbramos al ruido, ¿no? Nos acostumbramos al ruido. Ya después no nos llama la atención el ruido y el ruido sigue ahí, ¿no? O sea, nuestro oído se acostumbró a ese sonido se acostumbró, ¿no? Se adaptó, ¿no? Se adaptó. El gusto también. No sé si a ti te ha pasado cuando has ido de pequeño a un cumpleaños, te han invitado primero la torta, una torta de 3 leches, qué rica, te la comes, ¿no? Te la comes. Después viene el refresco, ahí viene la chicha morada, ¿no? La agüita de maracuyá. Te toma la agüita de maracuyá y tú dices, esto no tiene azúcar, acá le falta azúcar, ¿no? Qué tacaños son los dueños del santo, ¿no? No le ponen azúcar a esto. Ahora yo te pregunto, ¿en realidad, ¿no? ¿Esa chicha, esa maracuyá le falta azúcar? No. Lo que ocurre es que tú te has acostumbrado al dulce de esa torta, al nivel de dulce de esa torta. Porque te aseguro que si primero te hubieran dado, ¿no? La chicha morada y la maracuyá, te hubiera parecido lo exquisito, ¿no? Pero ya tu gusto se ha acostumbrado a ese nivel alto del azúcar, ¿no? ¿Por qué? Porque los sentidos tienen ese proceso de adaptación sensorial, ¿no? Dice, chicos, que hace años, ahora ya ha cambiado especialmente, cuando uno viajaba al norte, por ejemplo, en Chimbote, entraba por esas fábricas pesqueras, ¿no? Y al entrar a Chimbote tú sentías ese olor feo, nauseabundo de pescado podrido, horrible, horrible. Y uno decía, ¿y cómo los chimbotanos no sienten este hedor tan feo? Ya se habían acostumbrado. Hasta que ahora ya creo que han filtrado ese olor, ¿no? Los chimbotanos, ¿no? Bien, entonces ese es el proceso que quería explicarles. Cuando esa información ya llegó al cerebro y tú tratas de reconocer, identificar el estímulo, le asignas una interpretación, un sentido, ¿no? A ese estímulo, ¿no? Por la forma de caminar es mi primo Pedro, ya está. Por la forma de caminar es mi primo Pedro, ya hiciste percepción, ya hiciste percepción. Seguimos. ¿Cuáles son los sistemas sensoriales? Acá estamos planteando estos
8 sistemas sensoriales. Pero chicos, en psicología, para los exámenes casi no les preguntan, nunca les han preguntado sobre la visión, la audición, la sensación áptica, la olfacción, ni la gustación. Nunca les han hecho preguntas sobre eso, ¿no? Por eso que lo vamos a pasar rápido. ¿En qué sí ha venido preguntas? Y sí viene preguntas en estos tres, porque en estos tres sentidos o sensaciones, la sinestésica, la vestibular y la senestesia, ¿no? Acá se han hecho preguntas porque a los alumnos se les confunde, ¿no? Entonces, esto lo vamos a pasar rapidito, ya porque pongo mi cabeza, ¿no? Si es que le viene una pregunta sobre visión, sobre audición, ¿ya? Nunca ha venido. Pero de todas maneras, lo vamos a revisar, ¿no? La visión, tú ya hemos dicho, ¿dónde están los órganos receptores de la visión? En la retina. ¿Cómo se llaman las células? Conos y bastones. ¿Dónde se procesa esa información? Lóbulo occipital, acá se integra. Un lóbulo occipital, ¿no? ¿Y qué cosa capta? Movimiento. Capta movimiento, capta forma, profundidad, color, eso es lo que capta. La audición en el órgano de Corti. ¿Dónde se procesa información? ¿Cómo yo identifico que ese ruido es la ambulancia? ¿O es el ulular del patrullero? ¿No? En el lóbulo temporal, acá lo identifico, en el lóbulo temporal, ahí se procesa, ¿no? Sonidos, notas, ruidos. La sensación áptica son las terminaciones nerviosas en la piel. ¿Dónde lo proceso? Lóbulo parietal, acá. Acuérdense, homúnculo de Penfield, sensorial o somatosensorial. Ahí se integra, ¿no? ¿Qué capto yo ahí con eso? Presión, dolor, temperatura, textura, ¿no? La olfacción, ya hemos dicho, los cilios olfatorios que están en las fosas nasales. ¿Dónde se procesa? En el rinencéfalo. ¿Qué procesa? Olores, ¿no? La gustación, papilas gustativas que están básicamente en la lengua. ¿Dónde los proceso? Lóbulo parietal. ¿Y qué capto? ¿No? Los sabores, pues, ¿no? Los sabores. Pero esto sí me interesa, chicos, ¿ya? Profundizar un poco, porque esto sí viene la pregunta, ¿no? Por eso que lo vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces, empezamos primero, mira, son tres, ¿ya? La sinestesia, la sensación vestibular y la sensación senestésica. Son tres que tienes que diferenciar, ¿ya? Empezamos entonces con la sinestesia. La sinestesia se presenta, ¿sabes qué? Cuando tú captas movimiento de segmentos, de partes de tu cuerpo. Cuando partes de tu cuerpo se mueven. Por ejemplo, cuando flexionas el brazo, ahí se está presentando una sensación sinestésica o kinestésica, ¿no? Cuando tú te arrodillas o te pones en cuclillas, esa es sensación sinestésica. ¿Por qué tú te das cuenta que tienes una sensación sinestésica? Porque las articulaciones, los músculos, ¿no? Te están dando esa información. Eso te están dando, esa información sinestésica. Por ejemplo, cuando tú te sientas y cruzas las piernas al sentarte o recoge las piernas o estira las piernas, ahí te estás teniendo sensación kinestésica o sinestésica. ¿Qué actividad es rica en proporcionar sensaciones kinestésicas? Ya tú ves, la gimnasia, ¿no? La gimnasia rítmica. Te produce bastantes sensaciones kinestésicas o sinestésicas, ¿no? Mover el cuello, ¿no? Darte tu abrazo tú mismo, sensación sinestésica, ¿ya? Acuérdate, articulaciones, músculos, tendones, ¿no? Te dan información de la sensación kinestésica, porque estás moviendo partecitas de tu cuerpo, algunas partes de tu cuerpo. ¿Ya? Luego viene la sensación vestibular o laberíntica. Esta sensación se presenta de dos cualidades, ¿no? Cuando todo tu cuerpo, no parte de tu cuerpo, sino todo tu cuerpo se comienza a poner en movimiento. Por ejemplo, cuando tu cuerpo comienza a ascender, ¿no? Comienza a ascender. ¿Y cuándo sientes esa sensación? Cuando subes a un ascensor.
Tú con los ojos cerrados sabes si ese ascensor está bajando o está subiendo, con los ojos cerrados. No necesitas tener los ojos abiertos para saber eso, porque esa es otra sensación, ¿no? ¿Y quién te da esa información? ¿No? Esa información te lo dan tus otolitos, los otolitos. Dice que en cada oído, en los canales semicirculares de los oídos, ahí tenemos como 1000 otolitos. ¿Y qué son otolitos? Son como especies de cristales pequeñitos. Son cristales pequeñitos, diminutos, que tenemos 1000 otolitos. Cuando tu cabeza se mueve para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, cuando tu cabeza se mueve, se están moviendo tus otolitos, ¿no? Tus otolitos comienzan a mover. Y esos otolitos te dan la información. Por ejemplo, tú te subes a un auto con los ojos cerrados, tú te das cuenta que ese auto avanza o ese auto retrocede, con los ojos cerrados. ¿Quién te da esa información? Tus otolitos, ¿no? Entonces estás teniendo ahí una sensación, ¿no? Vestibular o laberíntica, ¿no? ¿Sabes cuáles son las actividades donde te produce bastante experiencia de sensaciones vestibulares? Seguramente tú has tenido oportunidad de participar en esos juegos mecánicos, ¿no? Juegos mecánicos en las ferias, ¿no? La montaña rusa, por ejemplo, el trompito, las sillas voladoras, ¿te acuerdas? O columpios, ya los columpios, si no, ¿no? ¿Quién no ha tenido una experiencia de columpiarse, ¿no? Experiencias de mecerse en una hamaca, por ejemplo. Eso nos da sensación vestibular o laberíntica, ¿no? Este, igualmente, esta sensación vestibular o laberíntica, chicos, tiene que ver también con el equilibrio. Tiene que ver con el equilibrio. Te lo demuestro. Mira, si tú sentadito ahí donde tú estás, giras tu cabeza alrededor de tu cuello, ¿no? 15 veces, 18 veces, moviendo tu cabeza alrededor de tu cuello en círculo, ¿qué cosa estás haciendo? Moviendo tus otolitos. Y después yo te digo, camina en línea recta, camina en línea recta. ¿Qué se va a afectar ahí? El equilibrio. Vas a comenzar a caminar un poquito mareado, ¿no? Vas a hacer zigzag en tu forma de caminar, ¿no? ¿Por qué? Porque se está afectando el equilibrio. La sensación vestibular laberíntica tiene que ver con el equilibrio también, ¿no? Tiene que ver con el equilibrio. Entonces, no sé si está quedando claro. Acuérdate, la sensación vestibular laberíntica es cuando tú detectas movimiento de todo tu cuerpo, no partes, sino todo tu cuerpo. Cuando tu cuerpo se orienta en base a coordenadas espaciales, arriba, abajo, adelante, atrás, ¿no? Entonces ya cuando tú detectas eso, esa es sensación vestibular, esa es sensación laberíntica. Y cada persona también tiene sus tolerancias a este tipo de sensaciones. No sé si a ustedes les ha pasado. Hay personas, por ejemplo, que se suben al trompito, a la silla voladora, esa que gira alrededor, ¿no? Y hay personas que con 3 vueltas ya están mareadas, incluso le da vómitos, ¿no? Hasta el desayuno del día anterior ya lo quieren arrojar, ¿no? Con 3 vueltas nada más, porque tienen poca tolerancia a ese tipo de sensaciones. Y sin embargo hay otras personas que están ahí en la silla voladora, ya están con 20 vueltas y todavía están bien prendidos como monos. Sigue, 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 ¿no? ¿No? Porque tienen bastante tolerancia, ¿no? Entonces, a esa sensación, ¿no? Chicos, ¿ustedes han tenido este tipo de experiencia en los juegos mecánicos? Rodrigo, sí. Alison, sí. Rodrigo, sí. ¿Se mareaban fácilmente? Lisbeth, sí. Mm. Guido, problemas cardíacos, sí, ¿no? Esas caídas, ¿no? De la montaña rusa, imprevistas, ¿no? Lisbeth, solo que tuvimos que bajarnos porque una amiga se puso a llorar.
¿no? Entonces, sí, pues, son emociones muy fuertes, muy intensas, ¿no? Emociones muy fuertes. A eso entonces llamamos sensación vestibular o laberíntica, ¿no? Luego tenemos la sensación senestésica u orgánica. Senestésica, ¿sabes? Se da cuando yo detecto movimiento dentro de mi cuerpo, en mis órganos, dentro de mis órganos. Cuando yo detecto, por ejemplo, lo que decía Guido, ¿no? Que el corazón me palpita, me da taquicardia, ¿no? Yo detecto que ya tengo taquicardia. Esa es sensación senestésica, ¿no? Cuando detecto movimientos de mis órganos internos, por eso se le llama sensación orgánica de la musculatura lisa, ¿no? Por ejemplo, cuando yo detecto que tengo hambre, ya son las 3 de la tarde y no he almorzado, ¿no? Esa sensación de hambre, esa es sensación senestésica, ¿no? O cuando de repente ya son 4 horas y en la mañana estoy escuchando mi clase y no he ido al baño, ¿no? Tengo esa necesidad de ir al baño. Esa es sensación senestésica o sensación orgánica. Y la sensación senestésica también tiene que ver, ¿sabes con qué? Tiene que ver con la sensibilidad profunda, porque también se le llama sensibilidad profunda, senestésica, orgánica o sensibilidad profunda. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama sensibilidad profunda? Porque detecta el estado de bienestar o malestar general que tiene tu cuerpo. Cuando tú, por ejemplo, tienes un resfrío, una gripe, que no sea COVID, un resfrío, una gripe, ¿qué pasa en todo tu cuerpo? Parece que tu cuerpo lo hubieran molido a palos, ¿no? Molido, un malestar. Esa es sensación senestésica, ¿no? Igual, cuando tú te vas a dormir, ¿qué pasa en tu cuerpo? Se relaja. Todito, tú tienes una sensación, ¿no? Rica, placentera, de relajamiento de todo tu cuerpo, ¿no? Esa es sensación senestésica, ¿no? La sensación de vómito también es sensación senestésica, ¿no? U orgánica, ¿no? Entonces, cuando tú sientes, por ejemplo, no sé si te ha pasado, se te hormiguean las piernas, ¿no? Se te adormecen las piernas. Esa es sensibilidad profunda, senestésica o orgánica, también, ¿no? Entonces, todas ellas son sensaciones senestésicas, ¿no? A ver, ¿ya podían diferenciar estos tres tipos de sensaciones, estimados alumnos? ¿Las diferencian las tres? Porque siempre viene una pregunta sobre esto. La vestibular, la sinestésica y la senestésica. Cualquier duda, plantéenlo, por favor, ¿ya? Eso tiene que estar bien claro, ¿ya? Porque sobre estas tres les vienen preguntas. Esto sí les vienen preguntas. Bien, miren, nos hemos demorado, ¿cuánto? 40 y cerca de 45 minutos para explicar cómo se produce la sensación, ¿no? Ahora, cuando esa información ha viajado por mi cuerpo y ya llegó a mi cerebro, acá ya llegó, ¿cómo es que mi cerebro, cómo es que mi mente, toda esa información que me llega de mis sentidos, la organiza para darle un sentido, para encontrarle un significado, para reconocerla, para interpretar toda esa información física que llegó al cerebro en pedacitos, fragmentada, en miles de unidades de información, y acá en el cerebro lo integra para encontrarle ese sentido? ¿Cómo hace la mente? ¿Cómo hace el cerebro para hacer eso? Al respecto, miren chicos, hay dos grandes enfoques para explicar cómo realmente percibimos, identificamos. Hay dos grandes enfoques. Uno se llama los principios organizativos de la percepción, que pertenecen a la escuela de la Gestalt, que lo propuso hace más de 100 años atrás. Ese es un enfoque, ese es el antiguo, clásico. Pero también hay otro que se llama reconocimiento de forma. Este es otro enfoque, son dos enfoques. Y este reconocimiento de forma se basa en la teoría computacional de la informática. Dice que reconocemos porque hay memoria. Entonces hay dos enfoques, ya para que no se pierdan, para que se vayan ubicando. Entonces primero vamos a empezar
¿Qué dice la teoría de la Gestalt, ¿no? Sobre la percepción? Eso es lo que vamos a ver primero. La Gestalt fue una teoría alemana que dice que la mente organiza la información de los estímulos para encontrarle un sentido, ¿no? Por eso que ellos hablaron de los principios organizativos de la percepción y encontraron que existen tres tipos de leyes. Hay tipos de leyes perceptivas, ¿no? Que permiten organizar la información, ¿no? Eh, Primero, hay que entender que gestal es un término alemán, ¿no? Que significa forma, configuración, totalidad, ¿no? Y la gestal tiene un principio, una ley que dice que el todo es mucho más que la suma de sus partes, ¿no? ¿Por qué el todo es mucho más que la suma de sus partes? Por lo que yo les había dicho al principio, que nosotros no vemos solamente con los estímulos, sino también vemos con nuestras propias experiencias, con nuestras emociones, vemos con nuestro conocimiento, con nuestros valores, con todo eso vemos, ¿no? Por eso que el todo es mucho más que la suma de sus partes. Y la Gestalt dice que acá se dan tres leyes. ¿Cuáles son esas tres leyes? Figura, fondo, totalidades perceptivas o pregnancia y agrupación de estímulos. De esa manera se organiza la información, dice estas tres. Empezamos primero entonces por la ley de figura-fondo, ¿no? Fondo. Esta ley dice que en todo campo perceptivo, por ejemplo visual, por ejemplo auditivo, siempre hay dos elementos. Vas a encontrar siempre dos elementos, ¿no? Hay un elemento que destaca, que es nítido, y en ese te enfocas tú primero, a ese le llamó la figura. Pero también hay otro elemento que permanece en el contorno, que es vago, indefinido, ¿no? A ese otro elemento le llamó fondo. Eh, por ejemplo, en esta figura, a primera impresión, ¿qué observas? A ver, en esta figura de acá, a primera impresión, ¿qué observas? A ver qué cosa, ya observaron. Un pingüino, ¿no? Entonces, Paola es un pingüino, Carla un pingüino. Ahí está, Stephanie vio otra cosa diferente. Stephanie vio otra cosa diferente, la cabeza de un hombre, ¿no? Nikita pingüino, Rodrigo un pingüino, ¿no? Entonces, para Nikita, para Carla, para Paola, el pingüino es la figura, porque eso es lo que aparece a primera impresión, eso es lo que destaca, eso es lo que destaca, ¿no? Y para ellas, para Paola, ¿no? Para Nikita, el hombre es el fondo, porque no lo reconoce, está vago, está impreciso, es el fondo, ¿no? Sin embargo, para Stephanie, ¿no? La cabeza del hombre es la figura, porque eso es lo que vio primero para Stephanie. Y el pingüino es el fondo, ¿no? Es el fondo. Ahora, la relación entre figura y fondo es una relación reversible. ¿Qué significa eso? Que lo que un inicio fue figura puede pasar a ser fondo y lo que fue fondo puede pasar a ser figura. Es igual cuando tú estás, por ejemplo, en una clase presencial, estás enfocada en la clase, el profesor es la figura, te enfocas, ¿no? En su presencia, en lo que dice el profesor, ¿no? Y tus compañeros vienen a ser el fondo, o la pizarra viene a ser el fondo. Sin embargo, por ahí alguien estornudó, ¿no? Alguien estornudó, ¿no? O sonó el timbre de un celular. ¿Qué pasó? Inmediatamente, ¿no? La figura del profesor pasa a ser fondo y te concentras de repente, ¿no? En ese celular que timbró o en esa persona que estornudó y esa persona ya comienza a ser figura. Por eso dice que es reversible la relación figura-fondo. Acá también tenemos otro ejemplo. ¿Qué cosa observas acá en esta segunda figura? ¿No? Rodrigo, una mano, ¿no?
Jocelyn, el águila. Parece también, está viendo las dos cosas, Jocelyn, ¿no? La mano pintada, ¿no? La mano pintada. El águila, una mano, ¿no? ¿Ven? Entonces, acá también, ¿qué es lo que observas a primera impresión? ¿Qué figura ves? Esa es la figura. Esa es la figura. Lo que destaca, lo que es nítido, ¿no? Lo que no tiene ningún... ¿no? El fondo, en cambio, es vago, impreciso, permanece en el contorno, ¿no? Permanece en el contorno siempre. Entonces, los señores de la Gestalt decían que nosotros, con estas leyes es que nosotros observamos, ¿no? Luego viene la segunda ley, totalidades perceptivas o pregnancia. ¿Qué significa, chicos? Significa, dice que nosotros cuando vemos un estímulo lo vemos como una totalidad, una globalidad, no vemos partes, no vemos elementos. Si nosotros observamos una silla con 3 patas, igual estamos viendo una silla, igual estamos viendo una silla, así le falten 1 o 2 patas, ¿no? Por ejemplo, te muestro acá este mensaje. Pese que este mensaje, ¿no?, está conformado por números y letras, tú lo puedes descifrar, ¿no? Te lo pongo ahí, tú lo puedes descifrar. A ver, ¿quién me lo descifra? ¿Alguien ya lo ha descifrado? A ver, no sé si alguien ya lo ha podido descifrar. O sea, pese a que tiene números, ¿no?, y letras, tú puedes leerlo e interpretar el mensaje, ¿no? Interpretar el mensaje. ¿Por qué? Porque tú le encuentras un buen sentido, le encuentras un buen sentido, ¿no? Ya, entonces acá dice Lady, dice que el hemisferio derecho ayuda a asociar los símbolos parecidos, ¿no es cierto? Claro, esa es una interpretación, ¿no es cierto, Lady? Pero la idea es, ¿qué cosa dice? ¿No? Este mensaje es para demostrar, mira acá Jocelyn, este mensaje es para demostrar las cosas tan increíbles que puede hacer nuestra mente, ¿no? ¿No? Que puede ser nuestro cerebro, ¿no es cierto? Mira, Lady ya lo puso como mente, pero es cerebro, ahí dice cerebro, ¿no? Pero ya más o menos lo está interpretando. No, ya está bien, Jocelyn, con eso es suficiente. Paola habla sobre el hemisferio derecho que nos ayuda a interpretar estos símbolos y podemos leerlo. Correcto, ¿no? Acá Alejandro Gon ya lo puso toditito. Toditito lo puso Alejandro Gon, rapidito, mira. Ganó a las chicas. Se supone que más utilizan el hemisferio derecho las chicas, Alejandro. Este mensaje es para demostrar las cosas tan increíbles que puede hacer nuestro cerebro. Si logras leerlo, puedes sentirte orgulloso de tu inteligencia, ya que solo ciertas personas lo logran. Esto se debe a que el hemisferio derecho del cerebro asocia los símbolos parecidos a las letras que conocemos normalmente y así leer con facilidad. Rapidito lo ha hecho Alejandro, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, Alejandro, ¿qué ha hecho?
con este mensaje, Alejandro ha hecho pregnancia, pregnancia, la buena forma. ¿Qué significa la pregnancia? La pregnancia significa que cuando tú ves un estímulo vago, impreciso, indefinido, generalmente tú le encuentras una buena forma, un sentido le encuentras, así sea vago, impreciso, indefinido, ¿no? ¿Por qué? Porque uno cuando observa, lo observa con sus experiencias, con sus vivencias, ¿no? Observa el estímulo. Por ejemplo, dice, si tú pones un cubo al frente, ¿no? Y en ese cubo, ¿no? En ese cubo tú pones, no sé, no soy tan dibujante, muy buen dibujante. O sea, un cubo, malo que esto no ayuda mucho, ¿no? Pones un cubo con dos líneas al costado, ¿no? Dos líneas al costado. Dice que cuando te piden, ¿qué figura ves acá? Las personas rápidamente dicen un cubo, ¿no? Un cubo. Rápidamente ven un cubo. ¿Por qué? Porque por pregnancia. La vista te lleva y el oído te lleva a ver figuras rápidas, fáciles, sencillas y simétricas. Eso es pregnancia. Eh, ¿Por qué no ves que también está presente ahí de repente 2K? Mira, ahí hay 2K, ¿no? Una invertida y la otra también. ¿Por qué no ves eso? No, porque la percepción te lleva siempre a ver cosas rápidas, sencillas, básicas y simétricas. No se complica la vida, la percepción, no se complica la vida. ¿Por qué no ves acá también dos M's? ¿No? Una M invertida, ¿ves? Acá ves dos M's. ¿Por qué no ves eso primero? ¿Por qué no ves eso primero? Que también está ahí, ¿no? Por pregnancia, por pregnancia. O sea, la pregnancia te lleva a ver cosas indefinidas, a darles un sentido, un significado sencillo, básico y simétrico, ¿no? Eso es pregnancia, la buena forma, ¿no? Igual dice cuando uno va a Tingo María, cuando va a Tingo María, dice que cuando está bajando, al fondo ve un cerro, una hilera de cerros, pero ahí no ve una hilera de cerros. ¿Y qué cosa ve? Ve una mujer echada, ¿no? Por eso le llaman a Tinco María la Bella Durmiente, porque es lo primero que ve, ¿no? La Bella Durmiente. ¿Qué ha hecho esa persona al ver a la Bella Durmiente? Pregnancia. Esa es pregnancia, la buena forma. O sea, nosotros vemos también, chicos, con nuestras emociones, nuestras experiencias, ¿no? A eso le llamamos pregnancia. No sé si te comento algo. Este es el caso, por ejemplo, de una persona que es muy cristiana, muy católica, ¿no? Se va a misa frecuentemente, 3, 4 veces a la semana, muy devota, ¿no? Muy devota. Participa en actividades de caridad, de solidaridad, ¿no? Y de repente un día llueve, ¿no? Llueve y en su casa, ¿no? En el patio de su casa, ¿no? Las lluvias producen una mancha, ¿no? Se seca y hay una mancha marrón. La persona que es devota, católica, ¿no? Sale por la puerta trasera de su casa a su patio y te aseguro que esa persona, de repente, si se forma una mancha ahí, ¿no? Y bien delineada, esa persona no ve una mancha marrón ahí en la pared de su patio, sino ya está viendo de repente la silueta de una virgencita, de un santo, San Francisco de Asís, la Virgen de Guadalupe. Mira, ahí está la Virgen de Guadalupe. Una persona atea y que de repente no es tan cristiano, ¿qué solamente ve ahí? Una mancha marrón, una mancha marrón. Pero esta persona, ¿no? Por su formación cristiana católica, no ve una mancha marrón. Está viendo de repente a una virgencita, a un santo, está viendo ahí. Milagro, dice incluso, milagro, ¿no? El Señor me está mandando una señal. ¿Qué cosa está experimentando esta señora? Pregnancia,
Eso se llama pregnancia. Le encuentra la buena forma. Si gestal significa forma, pregnancia, la buena forma. La buena forma. Por eso que a través de ese concepto, chicos, nosotros los psicólogos, ¿sabes qué hacemos? Tomamos test proyectivos. Eso se le llama test proyectivos. Hay un test proyectivo famoso que se llama el Rorschach, donde son 9 láminas con figuras y manchas de tinta negra y roja. Son manchas de tinta negra y roja. Son manchas. Entonces le decimos a la persona, al paciente, ¿qué cosa ves ahí? Y hay 2 manchas ahí frente a frente. Y la persona, en base a su experiencia, a sus miedos, a sus temores, a su subjetividad, veo 2 hombres que se están peleando fuertemente, profesor. O psicólogo, veo 2 formas, ¿no? Sus miedos lo está reflejando ahí, ¿no? Otra persona, ¿qué cosa dice? ¿No? Veo 2 maripositas veo ahí. Ven diferentes formas ante el mismo estímulo. ¿Quién se está expresando ahí? Sus emociones, sus miedos, sus conflictos, lo están expresando a través de ahí. ¿Por qué? Porque están haciendo pregnancia. Esa es pregnancia. Encontrarle siempre la buena. Cuando tú miras al cielo y ves nubes, no ves solamente nubes. Ahí estás viendo la silueta de un animal. Estás viendo la silueta de un animal. Entonces, esa experiencia se llama pregnancia. Le estoy encontrando la buena forma, ¿ya? Entonces, este concepto es clave, chicos, porque siempre viene preguntas, ¿ya? En el examen. Tienen que saber diferenciarlo, ¿no? ¿No te ha pasado que te vas a una consulta, después el doctor te ha revisado, ya te encontró tu problema y te dice, te vas a tomar, ¿no? Estas pastillas y hace su receta y ese doctor tiene una letra más horrible, ¿no? Más horrible que cuando tú vas a leer la receta para ver, pedir en la farmacia, no entiendes nada, pero agudizas más. Si tú tienes conocimientos ya, si tienes fiebre y sabes conocimiento que para la fiebre tiene que haber un antibiótico, y los antibióticos, ¿no? Silina, doxicilina, ¿no? Amoxicilina, acá dice amoxicilina. ¿Qué has hecho ahí? La buena forma, ¿no? O sea, si tú ya tienes algo de conocimiento, puedes, como las señoritas que atienden en las farmacias, ¿no? Rapidito, fea letra horrible, que tú no le entiendes, pero ella ya le entendieron, ¿no? Porque tienen ya conocimientos, ¿no? Han hecho pregnancia. Sí, ¿no es cierto, Lisbeth? La percepción es también subjetiva, Muy bien, Lisbeth. Claro, ¿no es cierto? Eso depende de la experiencia. Así es, Lady, ¿no? Porque si no, todos veríamos igual. Al mismo estímulo, todos lo veríamos igual. Y todos no lo vemos igual al mismo estímulo. ¿No? Bien, seguimos. Otra ley que dice la Gestal, que nosotros organizamos la información por la ley de agrupación de estímulos, ¿no? Y esta ley de agrupación de estímulos tiene también 4 principios: cierre, semejanza, proximidad y continuidad, ¿no? ¿Qué significa la ley de cierre? Cierre dice que nosotros, así el estímulo esté incompleto, nosotros completamos la gestal, cerramos la gestal, ¿no? Cerramos la gestal. Así veamos, por ejemplo, una mesa con 3 patas, está moviendo la mesa, ¿no? Y cerramos la gestal con la 4ª pata que está faltando, cerramos la gestal, ¿no? Acá está faltando algo, pero igual, ahí estamos viendo, ¿no es cierto? Un corazoncito, estamos viendo ahí, un corazoncito de rompecabezas, ¿no? Cerramos la gestal. Miren, chicos, cómo estos principios son tan importantes. Cierre, semejanza, unidad, continuidad, que la gestal los utiliza para hacer terapia. También los utiliza para hacer terapia, ¿no? Los que son psicólogos gestálticos hacen terapia con estos principios. ¿Cómo? ¿Cómo dirá? Pues, ¿cómo hacen, profe? Mira, por ejemplo, ellos cuando hay personas con depresión, ¿no? O sea, ya tienen 6 meses, 9 meses y no salen de su depresión, se le murió un familiar, ¿no? Entonces ellos dicen,
Acá lo que le ha faltado a esta persona es hacer el cierre psicológico. No han hecho el cierre. Es decir, no se han despedido de su familiar. La muerte de ese familiar ha sido sorpresiva, abrupta, ¿no? Y no tuvieron tiempo para despedirse y siente de repente mucha culpa. Tiene mucha culpa. Entonces, ¿cómo hay que superar esto? Hay que hacer el cierre. ¿Y qué hacen ellos? Lo de la terapia gestáltica. Hacen la técnica de la silla vacía. ¿Qué es la silla vacía? Ponen una silla ahí en la terapia, en el consultorio, ¿no? Y le dicen a la persona, ¿no? Imagina que en esa silla está ese familiar que se ha muerto recientemente, ¿no? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Dile todo lo que no pudiste decirle, ¿no? Y comienza la persona a exteriorizar, ¿no? Ahora, ponte en el lugar de esa persona. Siéntate ahí. ¿Qué diría él a ti frente a lo que tú le estás diciendo? ¿Qué te diría? Tú lo conoces, sabes qué cosa te va a decir, ¿no? ¿Sabes? Y nuevamente se pone en la postura del familiar y comienza a verbalizar todo lo que el familiar le pudo haber dicho, ¿no? ¿No? Frente a eso, nuevamente, ponte en el otro rol. ¿Qué le contestarías? ¿Para qué? Para que entren en negociación el mensaje del finadito, lo que la persona piensa del finadito y lo que las personas sienten sobre ese finadito, ¿no? Para que lleguen a una conciliación, para que lleguen a un cierre, hagan un cierre, ¿no? Y así, también en terapia, ¿no? Semejanza. En semejanza, nosotros tenemos que agrupar a los estímulos cuando son parecidos, ¿no? Y si lo agrupamos cuando son parecidos, lógicamente, mira, acá vamos a ver esta línea de esta forma, ¿ves? ¿Por qué? Porque son parecidos, son semejantes. Inmediatamente identificamos, ¿no? Esta secuencia de líneas, ¿no? Porque son parecidos. O si no, acá vemos de repente un triángulo, porque son parecidos, blancos, ¿no? Son blancos. Vemos este triángulo. Ese es por semejanza. No sé, miren chicos, hay experiencias con estos principios de la vida cotidiana en donde a veces uno se va a una fiesta, a una reunión, ¿no? Y parece increíble las cosas que suceden. A veces dos personas que ni se conocen llegan a esa reunión, ¿no? Estamos hablando ya del pasado, porque ahora ya no se puede reunir, lógicamente, ¿no? Son experiencias del pasado, ¿no? Dice que esas dos personas que ni siquiera se conocen, por casualidad, llegan con el mismo vestido, el mismo color. Dice que cuando estas personas se ven, se avergüenzan, se abochornan. ¿Y qué hacen inmediatamente? Ni se hablan. Y se distancian. Una se va por una esquina y la otra se va por la otra esquina. Se distancian, se repelen, ¿no? Sin embargo, tú entras a esa reunión y en el primer minuto, en el segundo minuto, tú te das cuenta y los identificas. ¿Por qué? Porque la vista te jala a identificar lo semejante. Y tú dices, mira, ve, estas han venido con el mismo vestido. Lo han comprado en Gamarra 2 por 1, ¿no? ¿No? Sin embargo, esa persona ni siquiera se conoce, ni siquiera se conoce. ¿Por qué? Porque lo semejante te jala a asociar, ¿no? Proximidad. Por la ley de proximidad, dice que tu vista no te jala a ver por acá puntos, círculos por acá, círculos por allá, ¿no? Sino los elementos que están próximos le asignas un significado, ¿no? Lo que están más próximos le asignas un significado, te jala la vista a esto, a ver esto primero, ¿no? La vista te jala a ver esto primero, ¿ya? Luego tenemos continuidad. Continuidad se refiere, chicos, a que cuando hay un patrón, una orientación, ¿no? La vista te jala a seguir ese patrón, esa continuidad, ¿no? Pese que acá tú ves bastones, ¿no? Bastones entrecortados,
negros y blanco, ¿no? Entrecortados con espacios en blanco. Sin embargo, la vista te lleva a ver o bien estos patrones negros, así de esta manera, ¿no? O bien estas líneas blancas, ¿no? Esta línea blanca, ¿no? Toda esa línea blanca. ¿Por qué? Porque esa tiene un patrón, una continuidad, tiene una orientación, ¿no? Entonces, la vista te jala siempre hacia eso, ¿no? Entonces, esas son las leyes de agrupación de estímulos. Ese es el enfoque antiguo, clásico de la Gestalt. Sin embargo, la psicología está adoptando otro enfoque para explicar cómo es que nosotros identificamos al estímulo. Ese otro enfoque actual se llama reconocimiento de formas. Pero este enfoque no es propio de la psicología. La psicología lo ha adoptado del campo de la informática, de la computación, ¿no? Y este enfoque dice que para reconocer un estímulo, nosotros nos basamos, así como dice la computación, ¿no? El proceso básico en la computación, en la informática, es la memoria. Ese es, tú quieres comprarte una buena computadora, inmediatamente tú preguntas, ¿cuánto tiene de disco duro su memoria? ¿Cuánto tiene memoria RAM? ¿No? Eso es lo básico ahí, ¿no? Todo gira en función de la memoria, lo que puede almacenar. Igual este enfoque, como viene de ese campo, también dice lo mismo. Para reconocer, nos basamos en nuestra memoria. Ese es lo más importante, ¿no? Nuestra, caramba, yo sí tengo pésima letra. Entonces vamos a poner acá, ¿cuál es el proceso básico? Memoria, ¿no? Ese es el proceso básico. ¿Cómo lo puedo entender entonces? Mira, te lo explico. ¿Cómo es que reconocemos a un estímulo? Dice que nosotros hacemos uso de un banco, de un archivo mental, por eso es que reconocemos a las personas. Por ejemplo, si viene una persona como a 2 cuadras, ¿no? Y viene sonriéndote a lo lejos, mostrándote los dientes, sonriendo, caramba, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No? Dice que este modelo dice que nosotros capturamos la imagen de esa persona, la capturamos y la llevamos a nuestro banco de datos, a nuestro archivo mental y comparamos allí. Ahí vamos comparando con lo que tenemos almacenado, sobre todas las personas que nosotros conocemos. Contrastamos. Y dice que ahí hacemos esa comparación y de ahí ya lo identificamos. Ahora, ¿cómo es que hacemos esa comparación? Ahí no se ponen de acuerdo ellos, porque es un enfoque, pues, es un enfoque. Por eso que ahí aparecen teorías más específicas que se diferencian unas de las otras. Y para reconocer a esa persona existen 3 teorías, dice, que se diferencian por la forma como se hace esa comparación con nuestro banco de datos, ¿no? Ahí tenemos la teoría de igualación a un patrón, o plantilla o modelo, esa es una teoría. La otra, prototipos o geones, esa es otra teoría. Y la otra teoría es análisis de características o de rasgos, ¿no? Esa es otra teoría. ¿En qué se diferencia? En la forma como ellos asumen que se hace la comparación en nuestro archivo mental. Por ejemplo, igualación a un patrón. Dice que nosotros en nuestro banco de datos tenemos millones de imágenes copias, pero clasificadas por categorías. Es como tú te vas a un supermercado y en el supermercado, Plaza Vea o Metro, los productos están clasificados. Sección verduras, sección, no sé, abarrotes, sección material de limpieza. Ya están categorizados ahí, ¿no? Entonces, según el modelo de igualación a un patrón, dice, vemos a una persona a 2 cuadras de distancia, capturamos su imagen. Esa imagen la llevamos a nuestro banco de datos, sección compañero de estudio, no está. Sección familia, tampoco no está, ¿no? Sección amigos del barrio,
Tampoco, no está en amigos de... Sección amigos cariñosos. Ah, mira, acá está, en amigos cariñosos, acá está, este es, ¿no? Y uno se emociona ya, ¿no? Ya lo identificó. Esta teoría entonces dice que nosotros tenemos millones de imágenes copia, ¿no? Bien organizaditos, categorizadas, ¿no? Y vamos comparando una por una, ¿no? Y de esa manera reconocemos. Más o menos, ¿sabes cómo es como el sistema? No sé si tú conoces, cuando se comete un delito en una casa, ¿no? Un asesinato, por ejemplo, ¿no? Una violación, ¿no? Viene la DIRINCRI, la policía especializada, y comienza a tomar huellas de la escena del delito. Y esas huellas la lleva, ¿no? A la Avenida España, ¿no? Y ahí tienen registradas las huellas de todos los criminales que hay en el Perú. Ahí tienen su banco de datos, ¿no? De todos los crímenes, todos los que han cometido delitos. Y si es, a ver, de todos los que hacen violaciones, ¿no? También los tienen ahí. Y entonces van comparando, ¿no? Esa huella que han encontrado con lo que tienen en su banco de datos para ver si calza con esa persona. Es el mismo sistema, ¿no? Para reconocer e identificar a un estímulo, dice la teoría de igualación, a un patrón, ¿no? Acá, para reconocer una bandera, ¿no? De un país determinado, tenemos que tener las imágenes de las banderas de todos esos países para ir a hacer el reconocimiento, ¿no? Ese es el ejemplo que te están poniendo acá. En cambio, la otra teoría, prototipos o geones, esta teoría dice que nosotros no tenemos millones de imágenes copia, como dice la de igualación a un patrón. ¿Qué tenemos en nuestro banco de datos, en nuestro archivo mental? Nosotros tenemos geones. ¿Qué son geones? Figuras tridimensionales. Figuras tridimensionales, ¿no? Figuras con forma, con fondo, ¿no? Y solamente tenemos 3 docenas, que son los prototipos, ¿no? 3 docenas. Y con esas 3 docenas, por ejemplo, miren chicos, estos serían los geones. Miren esta parte de acá, ¿no? Estos serían los geones, ¿ves? Esta parte de acá serían los geones, las figuras tridimensionales, que serían 3 docenas, dice, de geones, ¿no? Y con estos geones, tú puedes armarlos, integrarlos, y se está, perdón un ratito, creo que la batería se está terminando, voy a reconectarlo, un ratito. Entonces decía que con estos geones puedo armar cualquier figura de acá, cualquier figura de acá. Como esto viene del campo computacional, te doy otro ejemplo. Cuando uno quiere comprar un departamento, ¿no? A veces el empresario inmobiliario no tiene, solamente tiene el terreno. Sin embargo, para que compre ese departamento en proyectos, ¿no? Le enseña virtualmente, mira, así va a quedar tu departamento, esta es tu sala, este es tu comedor, tu baño va a quedar acá, y te hace recorrer virtualmente cómo va a quedar tu departamento. ¿Cómo lograron hacer eso? Con este modelo, por geones, ¿no? El piso tiene una forma que es igualito al techo, que es igualito a la pared, ¿no? Tiene sus moldes, con esos moldes trabajan los arquitectos, con esos moldes, ¿no? Su columna ya tendrá otra forma, la columna, ¿no? Entonces no necesitas millones de imágenes, no necesitas millones de imágenes. Con 3 docenas de esos geones, de esos prototipos, tú puedes armar cualquier figura, cualquier estímulo, ¿ya? Cualquier estímulo. Eh, bien, y la tercera teoría habla de análisis de características o rasgos, ¿no?
esta teoría dice que cuando yo quiero reconocer a una persona que viene a lo lejos, a 2 cuadras, yo no me fijo en toda la persona. ¿En qué me fijo? En detalles, en características, en rasgos. De repente, para reconocerla, yo me fijo en su estatura. ¿Es alto o es delgado? Si es alto, a ver, saco la imagen de esa persona que ya es alta. ¿Quiénes de los que yo tengo en mi archivo mental son altos? Y lo comparo, solamente en base a ese detalle. O de repente es gordito. ¿Quiénes de los que yo conozco y estoy en mi archivo mental es gordito? Y lo comparo, ¿no? Entonces, de esa manera yo reconozco nada más a esa persona. O de repente no me fijo en su estatura ni en su contextura, me fijo de repente en su manera de caminar. A ver cómo camina, todo rígido como soldado, y saco ese detalle, saco esa característica y me voy a mi archivo mental. ¿Quiénes de los que caminan así en mi archivo mental, con quién se parece, no? O de repente en su forma de caminar, balanceándose, como si fuera un patito balanceándose. Entonces, en ese rasgo solamente me enfoco, ¿no? En ese rasgo. Y con ese rasgo rápido yo identifico a esa persona. Miren, chicos, esta teoría, más o menos, para que lo puedan entender mejor, es el mismo procedimiento que utilizan los caricaturistas, ¿no? Los caricaturistas. ¿Qué hace un caricaturista para que el lector reconozca inmediatamente al personaje? A ver, ustedes seguramente lo han podido apreciar. Exalta sus características, ¿no es cierto, Alison? Exalta, efectivamente. Mirella, exagera los rasgos. Exagera. Ahí está, eso es lo que Stephanie, eso es lo que hace el caricaturista. Exagera algunos rasgos, ¿no? Exagera algunos rasgos, ¿no? Por ejemplo, si ese caricaturista quiere presentarlo, ¿no? A nuestro expresidente de la República, Alejandro Toledo, ¿cómo lo dibuja? Lo deben conocer, ¿no? El que fue presidente del Perú, ¿no? Alejandro Toledo. ¿Cómo lo dibujaba? A ver, si tú fueras caricaturista para que tu lector te lo reconozca ese personaje, ¿cómo tú lo dibujarías? A ver, ¿cómo lo dibujarías? Julián, con su botellita de whisky, ¿no? Julián, rapidito, ahí está, con su botellita de... Ya, ese es Toledo. Ese es Toledo. Muy bien. Mireya, narizó. Esa nariz, ¿no? Ya. Ahí está. Claro. O sea, no necesitas, ¿no? Fijarte en toda la figura. No necesitas fijarte en toda la figura, ¿no? Cabello paradito, también, como dice, ¿no? Julián Sandro, ¿no? Es el mismo procedimiento. Es el mismo procedimiento, ¿no? Es el mismo procedimiento. Ya. Entonces, está claro, chicos. Esto es bien importante que esté claro, ¿no? Que no haya ninguna duda. ¿Tienen alguna duda sobre estas 3 formas o teorías de cómo dicen ellos que nosotros reconocemos al estímulo? ¿Mm? ¿Alguna duda? Lisbeth no dice. Cualquier duda, plantéenla, chicos. Este es el momento. Cualquier duda, plantéenla. Acá tienen que irse claros, bien claros. Ya, Lady, todo claro, ¿no? No tiene que haber duda con estas 3 teorías, porque siempre viene en el examen. Por eso yo me interesa que lo sepan, ¿no? Allá dice Lisbeth Guamán. ¿Y cómo viene en el examen, no? Así también con preguntas, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿cómo eh, podrías identificar, si la persona identifica, ¿no? A una silla, por ejemplo, ¿no? A una fruta, ¿no? Si está madura o no está madura, por el color, la identificó que está madura por el color.
medio rojito ya de la fruta, ¿no? Ahí, lógicamente, estamos hablando de análisis de rasgos, ¿no? Estamos hablando de análisis de rasgos, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas. A veces puede venir con imágenes, sí. Ya. Jocelyn dice, explique cómo repaso. ¿Cómo así, Jocelyn? ¿Cómo repaso? ¿Cómo? Que te explique el repaso, no entiendo. Ya. Seguimos. Ya. Miren, chicos, ahora vienen las alteraciones perceptuales, ¿ya? Voy a ponerles un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. A ver, le voy a poner un ejemplo. Este es un test. Es un test, a ver, es un test. En estas figuras que les estoy mostrando, ¿cuál es la figura más grande? ¿Cuál es la figura más grande? A ver, quiero respuestas. ¿Cuál es la figura más grande? ¿La del color turquesa o la amarilla? ¿Turquesa o amarilla? A ver, vamos a ver qué cosas han respondido. Paola. Bueno, amarilla. Rus, amarilla. Julián, amarilla. Catherine, amarilla. Ángela, amarilla. O sea que todo. Solamente hay una respuesta nada más de Paolita que dice que son iguales. La única respuesta que se diferencia, ¿no? Después el resto es amarillo, dice, ¿no? Chicos, lo que pasa que yo a propósito he hecho en ustedes que se produzca una ilusión óptica, una ilusión óptica. ¿Por qué? Porque ambas son iguales. ¿Ven? Ambas son iguales. Son igualitas. ¿Y qué se ha producido en ustedes? En lo que ha dicho la más grande, profe. ¿No? Una ilusión óptica. ¿Qué he hecho para que se produzca la ilusión óptica? ¿No? He puesto la parte más angosta de una figura, la parte más angosta de una figura, con la parte más ancha de la otra. Mira, ¿eh? Ahí está. Y se produce la ilusión óptica. La parte más angosta con la parte más ancha. Y se produce la sensación que esta es la más grande. Si invierto la parte más angosta con la parte más ancha y tiene esa ilusión que esta es la más grande. ¿Ves? Que esta es la más grande. Sin embargo, son iguales. Son iguales. ¿No? ¿Qué se ha producido ahí? Una ilusión óptica. Esa es ilusión óptica, ¿no? ¿Y qué es la ilusión óptica? La ilusión óptica es cuando tú distorsionas al estímulo, lo distorsionas. El estímulo está allí, está presente, pero lo llegas a distorsionar, ¿no? En este caso, tú lo distorsionas por el contexto lo estás distorsionando, ¿no? Por el contexto lo estás distorsionando. Es igual como acá, mira, ¿ve? Es como si yo te dijera acá, ¿cuál de estas dos figuras es la más grande? La línea central es la más larga, ¿no? La figura A o la figura B, ¿no? La línea central, ¿cuál es la más larga? ¿No? ¿No es cierto, Vincent? Son del mismo tamaño, ¿no? Y van iguales, iguales. Ahora, si yo te reformulo la pregunta y te digo, ¿cuál parece que es la más larga? ¿Cuál parece que es la más larga? ¿La A o la B?
Lisbeth, la B, ¿no es cierto? Lady, la B. Efectivamente, la B parece la más larga. ¿Y por qué? Por el contexto. El contexto tiene un contexto que lo distorsiona. En la figura A, las líneas extremas son metidas para acá, ¿no? Son metidas así, son metidas. En cambio, en la figura B, las líneas extremas son alargadas para el exterior y te dan esa sensación, ¿no? De que esto es más largo, ¿no? El contexto lo distorsiona y se está produciendo una ilusión perceptiva. Esas son en la ilusión perceptiva, acuérdate, tendemos a distorsionar al estímulo, ¿no? Lo tenemos a distorsionar. Seguramente no sé si ustedes conocen de casos en donde hay personas que por miedo ven fantasmas, ven mm, muertos que se presentan, ¿no? Por el miedo. A veces dice que esta temerosa, muy miedosa, se levanta a eso de las 2 de la mañana, tiene que ir al baño y tiene que cruzar de repente la sala, ¿no? La sala de su casa o el comedor de su casa. Y como es miedosa, miedosa, ya vio una persona sentada en la silla y se le paran los pelos y pasa corriendo, ¿no? Ya vio una persona sentada ahí, ¿no? Ah, mi tío que nos visitó y ya murió, ese se está haciendo presente otra vez, ¿no? Sin embargo, al día siguiente se levanta y resulta que ahí efectivamente era una silla, pero tenía un saco, ¿no? El saco de repente del papá, ¿no? Y eso le dio la impresión que era una persona sentada, ¿no? ¿Qué se había producido en esta persona? Una ilusión, ¿no? ¿Quién provocó esa ilusión? Sus miedos provocó esa ilusión, ¿no? Por eso que algunos hablan de ilusión subjetiva cuando son tus emociones las que te traicionan, ¿no? Tus expectativas las que te traicionan, ¿no? Como en el caso de acá, una persona sedienta, en pleno mediodía, sedienta y no encuentra agua, ¿no? Sin embargo, en este arenal seco, él ya está viendo, ¿no? Un oasis, está viendo ahí, ¿no? Está viendo un oasis. ¿Por qué está viendo un oasis? Los rayos del sol, los rayos del sol dan esa sensación, ¿no? ¿No? De que hay agua ahí, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Una ilusión, ¿no? Y así tú vas a ver casos de la vida cotidiana de ilusiones, ¿no? No sé si ustedes saben casos de parejas disparejas. No sé si ustedes saben casos de que cuando yo hablo de parejas disparejas, ¿a qué me estoy refiriendo? Parejas disparejas, a ver, ¿a qué me estoy refiriendo? Que no tienen cosas en común. Claro, esa es una acepción, Lisbeth, esa es una acepción, ¿no? De parejas disparejas. Sí, sí, es una acepción. Pero no, pero yo me refiero a parejas disparejas cuando tienen una gran diferencia en el aspecto físico. Tienen una gran diferencia en el aspecto físico. A eso le llamo yo parejas disparejas. Ah, está, ¿no? Andrea, diferencia de edades, puede ser diferencia de edades. ¿Has visto parejas disparejas donde la chica es alta, 1,75 m, 1,80 m, y él, chatito, chatito, ¿no? Es pareja dispareja. O la chica es simpática, hermosa, guapa, parece y él, a su costadito, un mostricuco, ¿no? O sea, al aspecto físico me estoy refiriendo, ¿no? Pero chico, dice que también eso es más efecto de la ilusión, es más efecto de la ilusión. ¿Cómo así? Dice que eh, ¿no? Es enamorado, ¿no? Cuando está al lado de una chica alta, ¿no? Cuando está al lado de una chica alta, 1,75 m, 1,80 m, en realidad él parece un hongo. Él parece un hongo ahí al lado de esa chica alta. Sin embargo, lo sacas de ese contexto y lo pones solito, en realidad su estatura es mediana. Su estatura es mediana, ¿no? Pero si lo pones al lado de una chica alta, él
te aseguro que va a parecer enano, ¿no? Eso es producto de la distorsión que nos lleva a la vista, ¿no? Igual sucede, a veces vemos un chico no tan agraciado físicamente al lado de una chica guapa, hermosa, simpática, ¿no? Una Miss, ¿no? Y él a su costado ya parece pues un críter, ¿no? Carepuñete le dicen, ¿no? Pero sin embargo, lo saca de ese contexto y lo pone solito, en realidad se defiende, un poquito sí se defiende, tiene algo todavía, tiene algo, ¿no? Pero si lo pones al lado de una chica guapa, ya se distorsiona su imagen, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos viendo acá, pues, ¿no es cierto? Lo que vemos acá. Entonces, ¿qué es una ilusión perceptiva? Es cuando el estímulo está presente, pero lo distorsionamos, ¿no? Lo llegamos a distorsionar, ¿no? En cambio, la alucinación, ¿no? En la alucinación el estímulo ya no está presente, como en el caso de la ilusión. En la alucinación ya no hay estímulo, ¿no? Ya no hay estímulo. Y las personas que alucinan ven cosas, escuchan cosas, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, esas personas esquizofrénicas, ¿no? Escuchan voces que Dios los está ordenando, el diablo los está mandando, y ellos están convencidos, ¿no? Que Dios les está diciendo que hagan cosas, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Alucinación. Eso es alucinación. ¿Quiénes son los que tienen alucinaciones? Los que tienen alucinaciones son aquellas personas que consumen drogas, ¿no? Los que consumen droga, esos tienen alucinaciones. ¿Quiénes más? Las personas que padecen de enfermedades mentales. Dentro de las enfermedades mentales, la psicosis, la esquizofrenia, ¿no? Las personas tienen muchas alucinaciones en las esquizofrenias, ¿no? Yo tenía un caso de un chico de 25 años que su papá conversó conmigo porque era un vecinito, ¿no? Me dijo, mi hijo me golpea, me dice, ¿no? A veces me golpea sin ningún sentido, nada, pero ¿por qué? Tú no sé, me dice, ¿por qué no me para golpeando, no? Y cuando conversé con él, digo, ¿tú lo quieres a tu papá? Sí. ¿Tu papá se porta bien contigo? No, sí. ¿Pero por qué lo golpeas? No, me dice, lo que pasa es que el diablo a mí me amenaza. Me dice que si yo no lo golpeo a mi papá, el diablo lo va a matar. Entonces, para que el diablo no lo mate, mejor yo lo golpeo, ¿no? Yo tengo que hacerle caso al diablo, ¿no? Y ya no puedo con esto, me dijo, ¿no? ¿Y qué has hecho? Me he ido a la comisaría a presentar una denuncia, ¿no? Porque mucho me está hostilizando el diablo. ¿Y qué te han dicho en la comisaría? No, lo han escrito, dice que en 3 días van a venir a mi casa a verificar, ¿no? ¿No? Y más bien yo quisiera que usted me ayude, que vaya a la comisaría para que venga la policía, ¿no? Entonces yo ahí entendí que este chico estaba teniendo alucinaciones. ¿Y por qué estaba teniendo alucinaciones? Porque no está siendo medicado, no estaba siguiendo con el tratamiento. Entonces le recomendé a su papá que lo lleve al Arco Herrera, ¿no? Que siga con el tratamiento, ¿no? Para que disminuya porque en cualquier momento podía cometer, ¿no? Un crimen, ¿no? ¿No? Entonces, esas son las personas que tienen alucinaciones, ¿no? Alucinaciones. Bien, entonces ya saben la diferencia entre ilusión y alucinación, ¿no? En la ilusión está presente el estímulo, en la alucinación no está presente el estímulo y las personas ven cosas, ¿no? Bien, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? A ver por acá. Dice Rodrigo Sal, en mi caso cuando visito a mis tíos paternos me siento alto, pero con mis tíos paternos me siento chato. Dice, ya has experimentado esas ilusiones, ¿no, Rodrigo? ¿No? Lisbeth, ¿cómo los que se casan con las rusas, ¿no? Ustedes son bien hábiles, chicos. Dice Rodrigo, los hombres de la tercera edad cuando no toman sus medicinas, ¿no? Sí, las personas también que sufren de demencia, es otro caso como lo señala Rodrigo, ¿no? Las pacientes con Alzheimer
Los pacientes con Alzheimer tienen alucinaciones. ¿Qué pasa? Ese viejito de 80 años comienza a celar a su esposa. A esa abuelita que a puras penas se para ya, tú me engañas, le dice. Tú me engañas, ¿no? Yo ya te he visto, ya estás con el vecino. Estás con el vecino. Ya ese abuelito está teniendo alucinaciones y se vuelven peligrosos, como dice ahí su compañero, ¿no? ¿No? Bien, entonces ya está diferenciado eso. Muy bien, entonces ya empezamos con los ejercicios, ¿ya chicos? Empezamos con el primer ejercicio. Dice, con respecto a las sensaciones, es correcto afirmar que, el primero enunciado, requieren de una intensidad mínima para ser registrados a nivel cortical, ¿no? Entonces, ¿qué dicen acá? ¿Cierto o falso? Lógicamente, ¿no es cierto? A ver, requieren de una intensidad para ser verdadero, ¿no es cierto? Verdadero. Si no, no se registra, pues. Si no tiene, no se registra. Si no tienen esa intensidad mínima, no se registra. Dos, la transducción es un proceso de cambio de la energía física a impulso nervioso que se da en los receptores sensoriales. Para que esa información viaje por mi sistema nervioso y llegue a mi cerebro, esa energía electromecánica, electromagnética, la luz del fluorescente, que es electromagnética, para que pueda ser conducida, ¿no?, por el nervio óptico, necesita cambiar fuente de energía, ¿no? Y a eso se le llama transducción. Correcto. Correcto. 3. La adaptación sensorial no requiere de ajuste de un receptor sensorial a la energía física de los estímulos. Es todo lo contrario, pues, ¿no es cierto? Es todo lo contrario, ¿no? Entonces, la respuesta correcta acá vendría a ser la 1 y la 2, ¿no? Entonces, la B. Correcto, la B. La siguiente pregunta. Dice, los astronautas dentro de una estación espacial, pese a la ingravidez a la que están sometidos sus cuerpos, pueden percatarse que sus cuerpos están flotando y que a veces pueden rotar. La modalidad sensorial que se experimenta en este caso se denomina, ¿cómo se dan cuenta el astronauta que está con la cabeza para abajo, ¿no? Con la cabeza para abajo. ¿Cómo se da cuenta que está con la cabeza? ¿Cómo se da cuenta que está de manera horizontal, levitando, como, ¿no? Por la sensación, ya contestaron, Nikita, la D, Rus, la D, Iván, la D, Paola, la D, Iván, ¿no? La D, claro, la D, la vestibular, o también sensación laberíntica, también se llama, ¿no? La sensación laberíntica, que es lo mismo, vestibular o laberíntica, ¿no? Vestibular o laberíntica, la D, correcto. Ya lo tienen claro, qué bueno, lo tienen claro. La 3 dice, en China se construyó un puente de vidrio altamente resistente entre dos montañas para unirlas. Algunas de las personas que lo cruzaron durante la inauguración, al ver hacia el vacío, experimentaron arcadas y taquicardia. Este tipo de sensaciones son registradas por la modalidad sensorial denominada sensación de arcada, de vómito, ¿no? Entonces, Ángeles, la C, Paola, Nikita, la C, Lady, la C, ¿no? Es una sensación senestésica. También se le llama sensibilidad orgánica o sensibilidad profunda, ¿no? A la sensación senestésica, ¿no? La C. Correcto. Estas preguntas sí han estado fáciles, ¿no? Han estado relativamente fáciles. Más bien, estimados alumnos, en notas compartidas les estoy colocando las claves de esta semana, ¿ya? Ahí pueden visualizar las claves de esta semana. Y cualquier duda que tengan, ¿no? Siempre ingresen al multichat. Ahí hay 3 profesores en todos los cursos, ¿no? Para que puedan absolver. No desperdicien esa oportunidad que las PRE les está ofreciendo, ¿no?
Si ya está el servicio, eso es gratuito, ingresen ahí, porque muchas veces nosotros los profesores de repente no podemos absolver todas las dudas, las interrogantes de cada uno de los alumnos, ¿no? Entonces, ingresen al multichat, ¿no? En los cursos que tengan dificultades y ahí háganle preguntas a sus profesores. Hay 3 profesores por curso, ¿no? 3 profesores y en todos los días y en diferentes horarios, ¿no? Inmediatamente el profesor le responde al alumno, ¿ya? Entonces, entonces ya hasta acá hemos concluido, más bien alguna inquietud, ¿no? Ahí leí un comentario de una alumna que hablaba de repaso, no sé a qué se entiende, que hay que hacer repaso de las clases anteriores o cómo tiene que hacer el repaso, no llegué a entenderle realmente qué me preguntaba, ¿no? ¿Su examen es hasta la 4ª semana? ¿Hasta la 4ª semana o entra también la 5ª semana? ¿Hasta qué? Hasta la 4ª, no, Raimundo, gracias. Hasta la 4ª semana. Ya, entonces, de repente lo que puedo aprovechar es para decirle cuáles son los puntos que más vienen. Eso sí, de repente aprovechar. En la primera semana, que es la psicología como ciencia, lo que viene ahí son las escuelas, diferenciar las escuelas, ¿no? El funcionalismo, el estructuralismo, ¿no? El psicoanálisis, la gestal, la reflexología, diferenciarla, ¿no? También viene ahí los enfoques, acuérdense los 5 enfoques. El enfoque cognitivo, importancia a las ideas, pensamiento, a las creencias, eso es lo que le da importancia al enfoque cognitivo. Conocimiento, estructura del conocimiento, memoria, atención, motivación. El enfoque humanista le da importancia a la actitud de la persona, ¿no? Lo que la persona cree para sí mismo, ¿no? Su autoestima, eso le da importancia al enfoque humanista. Y eso tiene que ver con autodeterminación, con libre albedrío. A eso le da importancia el enfoque humanista. Y que todos tenemos un potencial que necesitamos desarrollarlo, ¿no? El enfoque conductual le da importancia a los estímulos del medio externo. Estamos controlados por los premios y los castigos. Somos como máquinas que nos programan a nosotros los estímulos. Eso es lo que dice el enfoque conductual, ¿no? El enfoque psicodinámico dice que estamos regidos por fuerzas ocultas de nuestro pasado, de nuestra niñez. O sea, esas experiencias fuertes que nosotros tuvimos cuando teníamos 1 año, 2 años, 4 años, 5 años, eso nos marca la vida. Ese dice, y no somos conscientes de esas fuerzas. Hasta que no seamos conscientes, esas fuerzas nos van a gobernar. Nos van a gobernar hasta que no seamos conscientes. Eso dice el enfoque psicodinámico, ¿no? El inconsciente. Eso se llama el inconsciente, ¿no? Y el último enfoque, el enfoque biopsicológico, que habla que nosotros estamos gobernados por las sustancias del cerebro, por los neurotransmisores, por las estructuras del... Por eso estamos gobernados nosotros. Ese es el enfoque biopsicológico, ¿no? Allí también, en la primera semana, es importante, chicos, los métodos de investigación. Descriptivo, solamente hacer una relación de las conductas que yo observo, ¿no? El correlacional, 2 variables, cómo se vinculan, cómo se relacionan. El método experimental, causa-efecto. Cuando tú veas en una pregunta ya términos respecto a indagar el efecto, la causa de ese comportamiento, ¿no? Ya ese es experimental. Tú veas ahí, por ejemplo, un programa, ¿no? Programa de lectoescritura, programa de relajación, ya ese es experimental, porque el programa se puede manipular, el programa se puede dosificar. Cuando tú puedes manipular una variable, ya es experimental, ¿no? Entonces, importante eso. Y luego, en el segundo tema, bases biológicas, ya saben, ¿no? Las bases biológicas, sistema límbico, las áreas de los lóbulos corticales, frontal, temporal, parietal, eso es bien importante, esas estructuras. El área de Broca, de Wernicke, ¿no? Eso viene siempre. Los hemisferios, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, también eso siempre viene. Las estructuras del sistema límbico, el amígdala, ¿para qué sirve? El hipocampo, el hipotálamo, ¿para qué sirve? Esos son los puntos importantes, ¿no? Y luego viene
La tercera, bases sociales. Viene sobre familia, que eso ya ustedes conocen, los tipos de familia, eso ya ustedes lo conocen. Lo que puede venir son estereotipos, prejuicios, ¿no? Y discriminación. Acuérdate, estereotipo, solamente una imagen, positiva o negativa que tengas sobre personas, ¿no? Sobre abogados, sobre personas que viven en el norte, en el sur, estereotipos positivos y negativos. Y cuando tú ese estereotipo negativo lo aplicas a una persona sin conocerla, ¿no? Y lo estás calificando mal, ¿no? Cochino, haragán, ocioso, lo estás sin conocerlo, ya ese es un prejuicio. Ese es un prejuicio, ¿no? Ese gitano es un gitano, entonces es ocioso. Todos los gitanos son ociosos. Y si este es gitano, también es ocioso. Ese es prejuicio. No lo estás conociendo y ya lo estás motejando. Y cuando ese prejuicio lo llevas a la acción, eso es discriminación ya, ¿no? Lo excluyes ya por el hecho de ser gitano, ¿no? Entonces, así es. Y en la cuarta semana, chicos, el FODA, también siempre viene el FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Eso sí creo que quedó claro. Lo que tienen que también tener presente es la visión y la misión. Eso también siempre viene. La visión, acuérdate, es donde yo quiero llegar, mi destino, donde yo quiero llegar en 8 años, 10 años, ¿no? Esa es la visión, mi imagen meta, ¿no? La misión es lo que yo tengo que hacer hoy día, ahora, para llegar a esa meta. Y lo que yo tengo que hacer ahora son prioridades, valores, que le da más importancia. Esa es mi misión, mi propósito diario, esa es mi misión, ¿no? Entonces, eso es básicamente las preguntas que pueden venirle a ustedes, ¿no? En la cuarta semana, uso del tiempo libre, también moroso, eso ya saben, ¿no? Moroso, el sumiso, el eficaz y el flojo, ¿no? Bien, pues chicos, entonces, a ver, vamos a ver cómo estamos con la encuesta, iniciar una encuesta para terminar ya. Para terminar, la encuesta para terminar ya. ¿Qué te pareció la explicación de la clase de hoy? ¿No? Tienes 5 alternativas. Bien, entonces, listo, listo, ahí nos quedamos. Bien, les agradezco entonces por su participación del día de hoy y les deseo éxitos en su examen, que les vaya bien, ¿no? Que les vaya muy bien, que esas 6 preguntas o 4 preguntas de psicología sean de ustedes, ¿no? Sean de ustedes. Las tienen que tener seguras esas 4 o 6 preguntas, ¿ya? Mucho éxito entonces y repasen, revisen, ¿ya? Bien, muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a la señorita tutora Amelia Vargas, ¿no? Que también me ha apoyado el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, chicos, ¿ya? Nos vemos. Chao.